Los eclipses son eventos astronómicos que han conmovido a la humanidad de diversas maneras. Acompáñenos a explorar las interpretaciones que de ellos dieron los ojos de las culturas mesoamericanas. Todo apunta a la oscuridad. El despliegue cósmico donde la luna y el sol coinciden por unos minutos y se funden en un abrazo profundo, en un eclipse, mantiene expectante al mundo. En cuenta regresiva, físicos, astrónomos, científicos e investigadores en general se preparan para este fascinante evento. La oscuridad ha generado un temor avasallante, pero también ha inoculado en el ser humano una inquietud perpetua por el conocimiento del cosmos. Desde tiempos inmemoriales se ha observado a la bóveda celeste con fascinación y también con sobresaltos. Para muchas culturas antiguas, los eclipses de sol eran considerados como malos augurios y presagios del fin del mundo. La mirada de la humanidad se hundía en la oscura bóveda celeste con la profunda fragilidad de la existencia. Sin embargo, la astronomía prehispánica en Mesoamérica experimentaba los eclipses con una visión profunda y sagrada de transformación. Eran interpretados como portadores de mensajes divinos y señales que dirigían el destino de las civilizaciones. A partir de un eclipse, emergían rayos, colores, formas y el rostro nunca antes visto del Sol, además de innumerables preguntas y respuestas. El cielo oscurecido, habitado por numerosos dioses, parecía quedarse quieto y se abrían como ojos los planetas y las estrellas. Mitos, realidades, rituales. Un maravilloso legado de visión mística, mágica y científica sobre los eclipses o mordidas de sol, según algunas lenguas mesoamericanas. Hay que considerar que este tipo de fenómenos que son impresionantes, tal vez los más impresionantes de la naturaleza, han provocado siempre en todas las culturas del mundo y en particular también en Mesoamérica un sentimiento de temor. Generalmente se asociaba a una sequía, a una hambruna, a la muerte de algún dirigente. Sin embargo, en algunas regiones mesoamericanas se desarrollaron técnicas de observación que llegaron a plasmarse en códices, y estos códices hoy en día nos dan idea de que los observadores mesoamericanos pudieron llegar a resolver el problema de predecir eclipses. En particular, en el códice maya que se encuentra en la ciudad alemana de Dresde, ahí podemos ver claramente cómo aparece iconográficamente la representación de los eclipses. El maya yucateco literalmente quiere decir mordida de sol, Chivilquín, junto con fechas, números que irremediablemente se conecta con el tema de eclipses. En particular, aparecen durante poco menos de 33 años 69 eclipses registrados. No todos se observaban desde la región maya. Eso parece ya muy moderno, porque el astrónomo moderno no calcula solo lo que puede observar desde su ventana. Entonces, vean, ese procedimiento se alcanzó en Mesoamérica y se puede decir que fue resultado de una posición, digamos, científica ya, aunque seguramente la
inspiración para hacer esto era por motivos religiosos, pero eso no importa, el fin fue el mismo. Así que podemos, con ciertos ajustes, recuperar esa técnica y poder predecir eclipses en cualquier otra época. En ese sentido, creo que esto representa uno de los máximos avances de la astronomía mesoamericana, en particular con los mayas. La importancia de la observación de la bóveda celeste se manifiesta en todos los códices prehispánicos. Por ejemplo, en este bello códice, Telerano Remensis. En 1531 hubo un eclipse de sol y de manera simultánea también apareció el cometa Halley. De una de las estrellas surgen volutas de humo porque, en la mayoría de las lenguas mesoamericanas, un cometa se designa como una estrella humeante. En esta página del Códice Mendoza, los dibujos fueron elaborados por pintores mexicas y las notas las escribieron los españoles para que Carlos V entendiera de qué se trataba. El semicírculo oscurecido con ojos representa la noche estrellada. En el centro de México, en la última época prehispánica, los ojos con párpados rojos y dos círculos concéntricos representan a las estrellas. Lo mismo sucede con los mayas. En el Códice Madrid se encuentra un personaje en un ambiente oscurecido, rodeado de ojos y él mismo mirando al firmamento. Probablemente se trate de un observador del cielo. Los epigrafistas han identificado que los rectángulos en la parte de abajo señalan que esta escena sucede en el cielo. Los numerosos jeroglíficos que aquí se distinguen, relacionados con el sol, la noche, la luna, la oscuridad, continúan siendo descifrados con profundo interés. Esencial en un eclipse es Tonatiuh, el dios del sol para los mexicas. Creador de la existencia, se le reconoce en este códice Teleriano Remensis por el disco solar que trae a cuestas. Todas las cosas dicen que las produce el sol. Esto se registró a partir de los informantes de los misioneros y no se equivocaron. La ciencia actual suscribe esta sentencia. Nuestro planeta proviene de la nebulosa original que rodeaba al Sol y, siguiendo la teoría de la evolución estelar, el Sol aumentará su tamaño y absorberá a la Tierra en algún momento. Es decir, regresaremos a nuestro origen. Para los mayas, el dios Sol es Kin. Se le reconoce por el glifo del sol en la frente. Además, Kin es visco y tiene un solo diente en forma de T, siguiendo parámetros propios de belleza maya. Kin, dios sol, rige con las horas de los días el andar luminoso de nuestros pasos. La luna es también protagonista fundamental en un eclipse. Diosa de la fertilidad, hilandera y hechicera, se representa en el Códice Borgia. En este jeroglífico, un personaje maya abraza a un conejo y a un lado vemos un glifo de la luna. El conejo y la luna están íntimamente relacionados. Como en las culturas del lejano oriente, los mesoamericanos veían en los mares de la luna, en una luna llena, el perfil de un conejo. Y eso se asocia directamente a lo que uno puede observar desde la Tierra si uno sigue el movimiento aparente de la luna. A diferencia del Sol, que pues, es lo más brillante, día con día, si uno observa el Sol, día tras día el Sol se va a ir moviendo en el horizonte un poquito. En cambio, la luna, una vez que la veamos un día, al siguiente día va a echar un brinco, así como un conejo, porque se va a mover una distancia notable respecto a lo que se mueve el Sol.
El Sol necesita 6 meses para moverse de un extremo a otro, de un solsticio a otro solsticio, pero la Luna lo hace en un mes. Entonces, esa es la problemática. Ahora, por eso en muchos códices mesoamericanos aparece la representación de la Luna asociado al conejo, como en el Códice Borgia, donde se presenta un conejito sumergido en un recipiente, sumergido en agua, y en el fondo un cielo estrellado, y a un lado aparece una deidad que se considera lunar, y se puede identificar claramente porque tiene la nariguera con el mismo perfil de la Luna que está a un lado. Ahora, la Luna es un poco más complicado de seguir, pero existen en Mesoamérica estructuras arquitectónicas que señalan ese movimiento un poco complicado de la Luna. X'ivilquín, mordida de sol en maya, se representa en el Códice Dresde como un monstruo devorando a nuestra principal estrella. El fenómeno de un eclipse expresado en lenguas otomí, mazahua, mixteco y algunas otras se conoce como el sol enfermo o el sol muerto. Al pie de la pirámide del Sol de Teotihuacán se le encontró bordeado de haces de luz y fuego. Eclipses de sol, de luna, solsticios, equinoccios, ocasos o amaneceres nos llevan a una de las condiciones inexorables de la existencia humana, el tiempo. El sistema de la cuenta del tiempo mesoamericano fue sumamente importante, fundamental para la civilización, como en otras culturas. Uno puede definir un calendario como un producto cultural, basado en la observación sistemática de algún fenómeno de la naturaleza, que pueden ser muy variados. Por ejemplo, el periodo de gestación de algún animal de utilidad para el hombre, o el crecimiento de alguna planta para la alimentación, o también lo que pasa en el cielo. La cosa es que ciertamente el cielo da una regularidad tal que ha sido usado en muchas civilizaciones como la medida de los calendarios. En Mesoamérica, durante 3.000 años, se elaboró un sistema, desde olmecas hasta mexicas, que se basó en 2 cuentas de números, de días. Uno, obviamente, solar, de 365 días, organizado en 18 periodos de 20 días. Eso da 360 días, más 5 días para alcanzar el Sol, porque el Sol es el que da el ritmo de transcurrir del tiempo. Simultáneamente a esta cuenta solar, obvia, corría una cuenta ritual, religiosa, de solo 260 días, formada, organizada a través de 20 periodos de 13 días, 20 trecenas. A partir de un cierto momento, las 2 cuentas empezaban al mismo tiempo y cada día tenía fecha diferente en cada sistema, de tal manera que después de los primeros 260 días se desfasan y cada uno se va por su camino, y había que esperar 52 años de 365 días para que otra vez coincidieran ambas cuentas. Pero mientras la cuenta solar dio 52 ciclos, la cuenta ritual de solo 260 días tuvo que dar 73, y se establece la ecuación básica calendárica mesoamericana. 52 por 365 días es igual a 73 por 260. Estos números que acabo de nombrar, 13, 18, 20, 260, 52, 73, es para entender, digamos, muchos aspectos de la cultura. Por ejemplo, el por qué los mesoamericanos orientan sus grandes pirámides a fechas de salida opuesta del Sol, que uno diría, pues obviamente tendría que ser el solsticio, equinoccio, pero no es la mayoría. La mayoría tiene que ver con estos periodos que acabo de nombrar, o múltiplos, de 13, de 73 y así en adelante, pero también estos números se utilizan para múltiples representaciones culturales, por ejemplo, el número de almenas, el número de escalones, en fin, es sumamente importante el calendario. En Mesoamérica,
Los múltiplos de 13 y 73 días respecto a los solsticios determinaron las fechas de orientación solar de las principales estructuras arquitectónicas. Sus portentosas edificaciones no señalan al espacio, sino al tiempo. Como en Teotihuacán, Monte Albán y Tenochtitlan. Los aztecas, después de haber salido de Aztlán, del lugar de la blancura, en extenuante búsqueda de la señal donde Huitzilopochtli les ordenó que se asentaran, fueron testigos de un eclipse total de sol. El 21 de abril de 1325, en el año 2 Casa, poco antes del mediodía, la corona solar se extendió. La cromósfera se tiñó de rojo y se hicieron visibles todos los planetas y numerosas estrellas. Un frío creciente cobijaba a las sombras volantes, ondas de luz y sombras moviéndose a gran velocidad como si quisieran elevarse del suelo con su danza. Una aurora brillaba en todos los horizontes. Tonatiuh, Sol, dios de los mexicas, pareció indicarles que su extenuante andar de 200 años había terminado. A partir del eclipse habrían encontrado la señal: el águila sobre un opal devorando una serpiente. En una pequeña escultura piramidal, descubierta en el Zócalo por el arqueólogo Alfonso Caso, se observa en la parte trasera la escena de la fundación. En un entorno acuático, el águila posada sobre un opal y las tunas como corazones. Del pico del águila salen 2 glifos, uno del agua y otro del fuego, como símbolo mexica de conquista. En la parte de enfrente, la pirámide tiene 13 escalones. El disco solar, en el centro, muestra 6 veces 13, cuenta numérica que rodea el glifo del sol, 4 movimientos. A un lado aparece el glifo del día del nacimiento de Huitzilopochtli y del otro el nacimiento de Tezcatlipoca, su hermano, ambos deidades fundamentales para los mexicas. Transcurridos 2 veces 13 días después del eclipse, sucedió el primer paso cenital del sol, el 17 de mayo. Los rayos generosos de Huitzilopochtli cayeron erguidos sobre los mexicas. La estructura del calendario mesoamericano determinó la fundación de Tenochtitlan y desde ahí erigieron su grandeza. Con funciones celestes, cosmogonía y objetos en el firmamento, detona nuestro conocimiento milenario. Siendo tan pequeños, tan vulnerables, logramos paradójicamente concebir el universo y medir el tiempo de fenómenos como un eclipse con extraordinaria exactitud. De la observación mesoamericana se desprende el cielo. A partir de él, espacio y tiempo se entrelazan. En la mirada mesoamericana se multiplican las estrellas. In Quexquixcau manis, Semanahuac, Aik Uliwis, in Iquineyo, in Itauca, in México Tenochtitlan. Mi teoría sobre el significado del escudo nacional proviene a partir de diferentes elementos que hemos visto en este programa, sobre todo, obviamente, basados en el cielo, en la arqueología y en la estructura del calendario. Así que en algún momento elaboré una teoría, una posibilidad de entender el porqué del escudo nacional, y obviamente sabemos que el águila es el elemento central, que sabemos que los historiadores del arte lo identifican como un elemento solar, es el sol. El sol, como el águila,
es un elemento muy poderoso y ahí pues el Sol está cayendo sobre su presa. Uno se preguntaría, ¿dónde está la Luna? Y podríamos plantearnos tal vez la planta del nopal, pero el nopal no se identifica con la Luna. Como diría, si fuera maguey todavía, por el pulque y el conejo que lo descubrió, en fin, pero no aparentemente. El agua, probablemente, bueno, el agua sí aparece asociado a la Luna frecuentemente, como en el Códice Borgia. Y lo interesante es que un cronista del siglo XVI, del Castillo, que escribió en náhuatl, comenta que el lago de Texcoco, donde sucedió este evento de fundación, tenía también el nombre de Apantle de la Luna, es decir, el canal, el lago de la Luna. El mismo arqueólogo Alfonso Caso planteaba de que la fundación habría resultado de que el pueblo del Sol habría caído sobre el lugar de la Luna. Por otra parte, algunos historiadores plantean de que la población original del Valle de México, antes que llegaran los pueblos de habla náhuatl, existían aquí otros pueblos que no hablaban náhuatl, por supuesto, sino lenguas tonales como el otomí, que probablemente a eso se refiera, porque, digamos, el otomí, según los registros coloniales, aparentemente no rendía culto especialmente al sol, sino a la luna. Entonces uno podría decir, el eclipse, que es lo que detonó la fundación de Tenochtitlan, pudo haber sido resultado de que, metafóricamente, el pueblo del sol, los mexicas, cayeron sobre el pueblo de la luna, los otomís, que todavía el horizonte poniente de la Ciudad de México está habitado por otomís. Y yo creo que, pues, al fin teoría, tal vez nunca lleguemos a saber el por qué, pero creo que vale la pena considerar estos tres elementos de diferente área del conocimiento que nos puede dar una posibilidad más. Seguramente habrá más. Y con esta propuesta cerramos el programa, pero abrimos un espacio para la reflexión y el conocimiento. Esperamos haber despertado su curiosidad por la arqueología mexicana.